Aquella mañana la primera vela que encendí no coronaba ningún pastel, sino una de esas de emergencia que compré a precio rebajado en la parafarmacia del barrio. La coloqué en el centro de la mesa del comedor y dejé que su llama temblorosa se fundiera con la penumbra gris que se colaba por la ventana de la cocina. El parte meteorológico anunciaba niebla hasta bien entrado el mediodía. Me reconfortaba. La niebla no empuja, no exige. Se queda. Acompaña. Pasé gran parte de la semana ocupada con minucias de esas que parecen no tener peso, pero que se clavan hondo. Hice un bizcocho de limón desde cero como los que le preparaba a Emiliano cuando era niño, cuando aún tenía las rodillas despellejadas de tanto correr. Y me prometía con seriedad infantil que algún día se casaría conmigo. Saqué la vajilla buena, lo que aún quedaba entera, y planché las servilletas de lino que siempre reservaba para una visita que nunca llegó. Puse un segundo cubierto en la mesa. No esperaba a nadie, pero igual mullí el cojín de la silla como si algún alma despistada fuese a llegar tarde y necesitara un sitio donde dejar el cansancio. A las 14:14 miré el móvil. Ni una llamada. Solo una oferta absurda de una tienda de electrodomésticos y una alerta por oleaje. Aún así, actualicé los mensajes por si el universo se equivocaba. Fui del salón a la cocina y de la cocina al salón, como si el movimiento pudiera agitar la memoria de alguien al otro lado del teléfono. Cuando la tarde empezó a desteñirse, corté una porción diminuta del pastel. La serví en mi plato y entoné medio verso de «Cumpleaños feliz», mirando la pared. El glaseado se había endurecido demasiado. Lo rompí con el tenedor procurando que el sabor no me recordara al abandono. Me esforcé por no pensar en el año anterior, ni en el otro, ni en cuántos más tendría que sumar a la cuenta de los olvidos. Esa noche me preparé una infusión de manzanilla y me senté al lado de la ventana. Emiliano no llamó, pero Carmen colgó una foto, ella y su madre, en el balneario de Ixtapan, con batas de hotel idénticas y copas de champán alzadas. La foto decía, celebrando los 70 de mamá con todo eternamente agradecida. Cerré la aplicación sin apuro. Después abrí la de pagos. El mensaje llegó justo una semana más tarde, el mismo día que regresaba de la oficina de correos. Había ido a enviar una tarjeta para el nieto de mi antigua vecina, 5 años fanático de los dinosaurios. El niño siempre me saludaba desde la acera de enfrente con una sonrisa contagiosa. Al llegar a casa me preparé un té y me acomodé en el sillón. Entonces vibró el móvil. Era un mensaje grupal de Emiliano. Familia gran fiesta este finde para la mamá de Carmen. Cumple 70. Será en el Costa Azul en Puerto Vallarta. Reservamos 3 noches. Son 35.000 pesos por persona. Mandadlo antes del viernes. Va a ser espectacular. Lo leí 2 veces. Luego, una tercera. Como si quizá me hubiera saltado alguna línea previa, del tipo: «Perdona, se me olvidó llamarte la semana pasada. ¿Cómo estás?» Pero no. Nada. Solo entusiasmo, cifras y una despreocupación absoluta. Mis manos no temblaron. Solo descansaron quietas sobre mis piernas. Vi cómo mi nuera respondía de inmediato: «¡Qué ilusión, ya te he enviado!». Luego mi sobrino pagado. «Va a ser épico». Toqué la pantalla con el pulgar, abrí mi app bancaria y busqué el nombre de Emiliano. Transferí exactamente 1 peso. En la casilla de concepto escribí 2 palabras: «Que disfruten». Pulsé enviar. No esperaba respuesta. Después me levanté. Caminé hasta mi escritorio y saqué la carpeta rotulada: «Documentación vivienda». Dentro estaban extractos, escrituras y una carta notarial que Emiliano me hizo firmar hace 8 años. Algo relacionado con el alquiler temporal para su startup tecnológica. Dijo que era provisional, que no me preocupara, que lo hacía por temas fiscales. Me detuve en la firma, la mía en tinta azul,
el papel ahora amarillento en los bordes. No pensaba en eso desde hacía años. Cerré la carpeta, la metí en una bolsa de tela y tomé el móvil. Primero bloqueé el número de Emiliano, después el de Carmen, luego el resto. Fue más sencillo de lo que imaginaba. Esa misma noche abrí el cajón donde guardaba recibos antiguos y certificados de nacimiento y empecé a remover entre polvo y memoria. Encontré el título de propiedad por puro azar. Estaba escondido entre un montón de papeles polvorientos, declaraciones de la renta, desfasadas cartas de la Seguridad Social, ya irrelevantes. A punto estuve de pasarlo por alto. Era un pliego de papel marfil doblado con esmero, los bordes suavizados por los años. Lo desplegué como si se tratase de un mapa antiguo, leyendo cada línea, con la reverencia de quien intenta revivir una receta perdida, reconociendo los ingredientes, uno por uno, al compás de los recuerdos. Era aquel solar abandonado que mi marido y yo habíamos comprado justo antes de su partida. Nuestro último sueño compartido. Iba a convertirse en una tiendecita de telas con un rincón para el café y la costura. Él decía que así tendría una razón para levantarme cada mañana tras la jubilación que me mantendría viva por dentro. Pero cuando murió, no fui capaz ni de acercarme. La idea me abrasaba. Años después, Emiliano me pidió utilizar ese terreno como aval para su startup. Prometió que sería algo puntual, que en cuanto la empresa despegara, cambiaría la titularidad a nombre de la sociedad. Nunca lo hizo. Según ese documento, Pinos del Valle S.A. seguía funcionando sobre un suelo que legalmente seguía siendo mío. Mi nombre seguía ahí grabado en tinta negra como una reliquia olvidada. Mi tierra, mi rincón, ahora convertido en el pedestal de la historia de éxito de otro. Me quedé inmóvil con el papel en el regazo. El lenguaje jurídico era enrevesado, plagado de términos como usufructo no transferible, interés irrevocable. Pero capté lo esencial. No podían vender, hipotecar ni mover un dedo importante sin contar con mi consentimiento. Y él, tan dado a olvidar mi cumpleaños, mi tarta de limón favorita, cada uno de los sacrificios que no venían acompañados de factura, seguramente también olvidó eso. Guardé el título en una carpeta nueva roja y la etiqueté con una sola palabra: acción. Después salí a caminar por el malecón, dejando que el viento marino barriera mis pensamientos como hojas secas. Al regresar me preparé un café amargo y fuerte y llamé a la única persona que podía manejar algo así con la precisión de un cirujano, Clara Montes, mi antigua abogada. 3 años sin hablarnos, pero bastó con decir mi nombre para que ella recordara. «Todavía conservo tu expediente», dijo Clara. «¿Llamas por ti o por otro? Porque esta vez parece que lo haces por ti». «Ya era hora, joder», respondí sin rodeos. Acordamos vernos el viernes por la mañana. Colgué, volví a doblar el título de propiedad con cuidado y lo metí en la carpeta. Era el momento. Había llegado la hora de recuperar sin hacer ruido cada pedazo que me habían arrancado. El viernes llevé un pastel de limón envuelto con mimo a la cita. La oficina de Clara apenas había cambiado. La misma taza desportillada en el rincón del escritorio, el mismo diploma colgado con una ligera inclinación. Me recibió con una mirada inquisitiva y al ver el documento sobre la mesa, sacó al instante un cuaderno legal de tapas amarillas. Repasamos todo el viejo acuerdo, los registros del terreno, los papeles de la sociedad. No fui plenamente consciente de cuántos cabos seguían ligados a mi nombre, hasta que lo vi por escrito. Mientras apuraba un café tibio en un vaso de plástico, Clara llamó a su asistente. «Comprueba el estado actual del arrendamiento de Pinos del Valle y mira quién está pagando el IBI». «Tengo un presentimiento», dijo. Y por supuesto no se equivocó.
Resultó que la empresa de Emiliano llevaba años sin actualizar los registros de propiedad. Seguían operando como si todo estuviera cerrado. Pero no lo estaba. «Tienes la sartén por el mango», dijo Clara golpeando el título con el bolígrafo. «No solo simbólicamente, tienes ventaja jurídica. Contundente. Ejecutable». No sonreí. No había ido a por venganza. «No quiero arruinarle la vida», dije con voz serena, «pero tampoco voy a permitir que me borren». Ella asintió mientras garabateaba algo al margen del cuaderno. «Entonces lo haremos con discreción», dijo. «Redactaremos una notificación formal, sin adornos, sin emociones, que no pueda ser ignorada». Al mismo tiempo me aconsejó que blindara mis cuentas, revisara mi testamento y comenzara a traspasar bienes a un fideicomiso seguro. Era un proceso lento, meticuloso, pero me devolvía el control, me devolvía la calma. Antes de irme saqué el pastel de limón pequeño aún envuelto en papel encerado. Clara lo miró. Luego me miró a mí. «¿Se celebra algo?», preguntó. «Sí», respondí. La claridad. No preguntó más. No hacía falta. Aquella noche me senté junto a la ventana de mi modesto piso con vistas al malecón. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré en paz. Ya tenía todo calculado. La venta de la casa estaba en marcha, el banco informado y un apartado postal activo en otra ciudad con otro código. Ninguna escena, ningún adiós dramático. Solo una huida definitiva y sin ruido. Encendí el portátil y repasé las publicaciones más recientes de Carmen. Más copas, más sonrisas. Su madre deslumbraba bajo los focos de algún local caro. El pie de foto decía: «Todo esto es gracias a la mujer más maravillosa del mundo». Cerré la sesión sin pensar y me serví un vaso de agua helada. Después me senté con una libreta a anotar todo lo que aún seguía estando a mi nombre. Es curioso cómo se puede desaparecer sin estar muerta, ver tu lugar ocuparlo otra persona en tiempo real. Las imágenes seguían actualizándose: cenas en terrazas, junto al mar, coronas de flores, selfies grupales, donde todos parecían pertenecer. Carmen había convertido su vida en un escaparate reluciente, pulcro como recién editado. Orgullosamente irreal. Subió un vídeo del cumpleaños. Su madre con lágrimas fingidas brindando entre aplausos. No reconocí ni una sola cara, ni siquiera la de Emiliano. Me detuve al leer un comentario. «Qué afortunada eres de tener una suegra tan generosa. Qué fiesta más entrañable». Me quedé contemplándolo. No con rabia, sino con ese hueco helado que queda cuando ya no hay nada que romper. Carmen contestó con un corazón rojo y 3 emojis de brindis. Apagué el móvil sin dudar y me dirigí al armario del pasillo. Allí, en lo más alto, guardaba una caja de zapatos. Dentro estaban las fotos que nadie colgó nunca, las que no llevaban filtros ni etiquetas. Emiliano con 8 años y la nariz manchada de chocolate. Yo a su lado tirada en el suelo con el uniforme, aún puesto riendo. Su foto de graduación, la flor que le coloqué torcida en la solapa. Una postal hecha a mano con macarrones pegados simulando un sol torpe y perfecto. Nada de eso estaba roto. Solo estaba archivado. Volví a meterlo todo en la caja con cuidado, como quien entierra algo valioso. Esa misma noche pulsé el botón de dejar de seguir. A Carmen, a Emiliano, a los primos, a los cónyuges, que siempre me parecieron una decoración forzada. Mi feed se volvió un lugar en paz, tutoriales de acuarela, recetas con bayas de saúco, voces suaves y manos tranquilas. Un rincón donde por fin nadie pretendía que yo no había existido. Me apunté a un club de lectura para mujeres mayores de 60. Encargué unas zapatillas de paseo en un color que antes me habría parecido estridente.
Empecé a saborear el silencio. 2 días después, llegó un correo de alguien a quien no veía desde hacía años, la gerente de la oficina de Emiliano. El asunto en mayúsculas. Disputa de arrendamiento. Respuesta urgente necesaria. El mensaje era escueto, casi quirúrgico. Contenía una copia escaneada de una notificación legal sellada y fechada que detallaba mi reclamación formal sobre el inmueble bajo el nombre de Pinos del Valle S.A. Al final del documento, una nota de la gerente cortés, con un matiz apenas disimulado de alarma. Hola, Ireta. Desconocíamos completamente este conflicto de propiedad. Te agradeceríamos mucho una aclaración cuanto antes. Justo después un mensaje de Emiliano. Su tono forzado y condescendiente. ¿Qué significa esto? Creí que lo habíamos resuelto hace años. ¿Podemos hablar? Esto es serio. Ni una sola palabra sobre mi cumpleaños. Ni una mención al mensaje anterior que le envié cargado de memoria, de presencia de ese grito sutil que decía, sigo aquí. Lo único que contenía su nota era prisa. Prisa por proteger lo suyo, porque ahora no se hablaba de emociones, se hablaba de propiedades. No respondí. En su lugar reenvié el correo a Clara con una instrucción breve que se encargara de todo a partir de ahora. Su respuesta fue clara, precisa. Aplicado bloqueo estándar de comunicación. A partir de este momento ningún contacto te llegará directamente. Eso era lo que siempre quisieron reducirme a una molestia administrativa. Una presencia silenciada. No me levanté de inmediato. Me quedé ahí, la taza de té aún caliente, entre las manos enfriándose poco a poco. No sentí euforia, ni alivio, ni rabia. Solo una calma densa como el fondo de un lago, donde nada se mueve. Solo me recordaban cuando algo les faltaba dinero, una firma, una llave. Cuando estaba a su alcance, era una sombra. Cuando me retiré, me convertí en una amenaza. Esa noche caminé por el malecón. El viento me empujaba suavemente como si el mundo me diera permiso para seguir. Olía a sal y a pino. A algo tangible. A algo que por fin era mío. Me detuve frente a un banco solitario y me senté en silencio contemplando cómo las embarcaciones del puerto se mecían con una parsimonia casi hipnótica. Las luces del restaurante de mariscos cercano titilaban sobre el agua como si no existiera el peso de lo que estaba ocurriendo. Desde sus ventanas abiertas escapaban risas auténticas, despreocupadas, tan distintas de aquellas burlas crueles que alguna vez leí en los chats grupales, en los que, por supuesto, nunca fui bienvenida. Era un mundo desprevenido, ajeno al desmoronamiento meticuloso que yo había puesto en marcha sin una palabra más alta que otra. A la mañana siguiente, Clara me llamó. «Está intranquilo», dijo con voz baja. «Está escarbando en las grietas legales, pero no hay ninguna que le sirva». Le di las gracias sin más. Tras colgar, abrí mi libreta y anoté con letra firme: cerrar la cuenta conjunta de emergencias. Luego, como si nada, preparé 2 hogazas de pan, una para mí, la otra para la venta solidaria de la nieta de la vecina. No solía pedir informes, pero aún así me llegaban. Una conocida del pueblo comentó que en Pinos del Valle se había pospuesto el lanzamiento de su nueva línea. Otra más discreta murmuró que la esposa de Emiliano había paralizado la inauguración de su segunda boutique. Las noticias corrían solas como ríos sin cauce. Clara mantenía su tono profesional, me enviaba resúmenes semanales, sin comentarios ni adjetivos innecesarios. Vinieron luego las reuniones urgentes, las súplicas disfrazadas de diálogo, las amenazas veladas con sonrisas de cortesía. Pero nada de eso podía tocarme ya.
La ley estaba de mi parte inquebrantable como una puerta cerrada con doble cerrojo. Y yo tenía la única llave. Mientras tanto, mis días adquirieron un sosiego que no recordaba haber conocido. Empecé a frecuentar el mercado de los jueves y me permitía el lujo de escoger con calma el leno más fresco. Volví a dibujar. Mal sí, pero con una sinceridad que antes no me permitía. La hija de una vecina me pidió que le enseñara a coser un dobladillo y acepté sin pensarlo. Mis manos, aunque torpes, sabían cómo guiar las suyas. Algunas mañanas me sentaba frente a la ventana con un café caliente y un panecillo aún humeante, dejando que mi mente descansara. Ya no me interesaba saber cómo dormía Emiliano. No revisaba viejas discusiones, ni reescribía mentalmente explicaciones que nunca llegarían. Ya no me esforzaba en llenar los huecos. El silencio, al fin tenía su propio peso, sin exigencias ni explicaciones. La última vez que supe de ellos fue de rebote. Clara me reenviaba un mensaje sin comentario alguno, solo para dejar constancia. Dile a mi madre que nunca quise hacerle daño. Solo... no creí que llegaría tan lejos. Ni respondí, ni lo valoré, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Lo que él quiso o no quiso ya no era asunto mío. Había soltado ese lastre. Una noche, mientras doblaba una servilleta de lino para la cena, el timbre sonó. No fue una llamada cualquiera. Fue un timbrazo largo, firme, sin vacilaciones. Nada de carteros ni mensajeros, ese timbre tenía intención. Me sequé las manos en el delantal y avancé sin prisa. Al mirar por la mirilla lo reconocí al instante Emiliano, solo calado hasta los huesos, empapado por una lluvia persistente. No abrí. Me quedé ahí con la mano posada sobre la perilla sintiendo el pulso firme. Desde ese ojo de vidrio lo vi diferente, más viejo, más roto. El rostro cansado, el pelo mojado pegado a la frente. Una bolsa de plástico colgando de la muñeca como si no supiera dónde meter las manos. Cuando por fin giré el cerrojo abrí apenas la puerta. No me hice a un lado. Hola, dijo titubeando. Hola, Emiliano. Él echó un vistazo por encima de mi hombro, como buscando orientarse, como esperando ver el viejo porche, el romero creciendo en la esquina de siempre. ¿Te mudaste?, preguntó confundido. Sí, hace meses. Parecía tener algo más que decir, pero se limitó a alzar la bolsa. Galletas de limón, de esa panadería de la Avenida Independencia. ¿Te gustaban? Cogí la bolsa, pero no le invité a pasar. Dejé la puerta entreabierta solo lo suficiente como para que no se dijera que fui descortés. Podemos hablar, soltó al fin. Solo unos minutos. Asentí con la cabeza y salí al porche cerrando la puerta tras de mí con un clic seco, sin llegar a encajarla del todo. La lluvia era ya una llovizna suave, el aire denso y húmedo. No sé qué ocurrió, empezó con esa voz de niño que finge no haber roto nada. Todo estaba bien y de pronto... No, Emiliano, lo interrumpí con calma. No estabas prestando atención. Y por eso todo dejó de estar bien. Abrió la boca. Luego la cerró. Vi el momento exacto en que lo entendió o fingió entenderlo. Había algo nuevo en sus ojos. Un destello de realidad. ¿Crees que solo aparezco cuando necesito algo?, preguntó con una mezcla de reproche y vergüenza. No lo creo, le dije mirándole sin pestañear. Lo sé, tragó saliva. Un gesto mínimo casi imperceptible. No era mi intención que se sintiera así. No respondí. Dejé que el silencio otra vez hablara por mí. Así ocurrió. Ninguno dijo nada. Él bajó la mirada hacia sus zapatos, después me miró con cautela. ¿Te gustaría que lo intentáramos otra vez?, preguntó.
No por los negocios. Solo tú y yo. No respondí de inmediato. Me quedé contemplando cómo la lluvia se acumulaba lentamente en los rincones del rellano. Ya no estoy enfadada, dije al fin. Pero tampoco estoy hueca. Y no voy a permitir que me vacíen otra vez. Él asintió con lentitud. No porque estuviera de acuerdo, sino porque por fin comprendía. Se giró para marcharse, pero se detuvo un instante en las escaleras. Ojalá un día quieras buscarme. Respondí con un leve asentimiento sereno pero firme. Ya lo hice. Me encontré a mí misma. Se marchó. Yo entré en casa y cerré la puerta con llave como quien clausura un capítulo con decisión. Esa misma semana preparé un último documento junto a Clara. Era breve, apenas 2 páginas. Clara lo redactó con la precisión y la delicadeza de alguien que conoce el valor de cada palabra. En él cedía el 1% de las acciones de Pinos del Valle S.A. a Emiliano. No por deuda, ni por reconciliación. Era un acto final silencioso para que entendiera que no había rencor. Solo cierre. Adjunté al expediente una nota manuscrita sellada en un sobre sin membrete. No la repasé, no la edité. La escribí de un tirón con la sinceridad cruda que duele y alivia. Fuiste todo en mi vida. Ahora por fin soy mía. Clara entregó los documentos desde su despacho bajo instrucciones estrictas. No debía haber respuesta, ni gratitud, ni réplica. Esa era la condición, podía aceptar su parte y mantener intacta la empresa, pero nunca bajo ningún motivo volver a ponerse en contacto conmigo. No era venganza, era paz con cláusulas claras. Aquella noche me senté frente al pequeño escritorio que daba vista a la calle, bajo la luz tenue que se colaba por la cortina. Abrí mi cuaderno de tapas gastadas y repasé una por una las anotaciones en la columna marcada como recibido y devuelto. No sumé nada. Hay cuentas que no se saldan con cifras. Cerré el cuaderno, lo até con un lazo de hilo grueso y lo coloqué en el estante más alto del armario, donde ya no podría tentarme. Su ciclo había terminado. Afuera, el viento empujaba los cristales con la cadencia tranquila de un mar en calma. Puse agua a hervir en la tetera, saqué la última galleta de limón quebradiza, desmigajada, en la bolsa y la sostuve en la mano junto al fregadero esperando el silbido del vapor. Durante un instante me vino a la mente aquella figura menuda con las mejillas enrojecidas por el frío y los cordones de las zapatillas siempre desatados. Dejé que la imagen pasara fugaz como un tren viejo y ruidoso, que reconoces de oído pero que ya no se detiene para ti. La mañana se anunciaba con una tibieza desconocida, como si el día, por fin, no exigiera nada. Se deslizó por las cortinas con la suavidad de quien no quiere molestar. Abrí de par en par la ventana dejando que el aire circulara libre por cada rincón del piso. Desde la calle se escuchó un perro ladrar 2 veces. Después, el silencio volvió como una sábana limpia. Preparé el té con calma, coloqué una rodaja de limón en la taza y me apoyé en la encimera sorbiendo a pequeños tragos, escuchando la respiración de las paredes. Durante las semanas siguientes, la vida fue amoldándose a una forma más leve, más nítida. Planté 2 limoneros jóvenes en tiestos de cerámica y los puse en el balcón. Eran delgados, vulnerables, pero llenos de intención. Cada mañana acariciaba sus hojas, humedecía la tierra y le susurraba palabras de ánimo como haría una anciana que ya no espera visitas, pero aún conserva voz. No estaba sola. Había empezado a conversar con el silencio, no como un enemigo, sino como un viejo conocido que por fin me hablaba claro. Los martes me unía canas a un grupo de mujeres que tejían más que lana, tejían historias que no pedían permiso. Los domingos asistía a un taller de memorias donde aprendí que recordar también podía ser una forma de sanar. Allí conocí a Socorro, una mujer con 3 exmaridos,
un gato llamado Paracetamol y una carcajada que atravesaba paredes sin pedir disculpas. Nos convertimos en aliadas de paso firme y madrugadas compartidas. A veces caminábamos por barrios donde las casas tenían tejados parecidos al que un día fue mío. No me dolía haberme ido. Lo que dolía era haber tardado tanto en hacerlo. Una tarde cualquiera en una feria artesanal al borde del parque, mis manos eligieron sin dudar un cartel de madera clara. Tenía las vetas suaves y cálidas y un mensaje quemado a fuego lento, como las verdades que una tarda en aceptar. Ponía: algunas madres lo entregan todo, pero hasta las que lo dan todo necesitan un lugar para caer rendidas. Lo colgué por dentro de la puerta como un talismán secreto. Desde entonces, dejé de consultar redes sociales con la ansiedad de una respuesta que nunca llegaba. El móvil dormía en silencio tras la cena, y mi mente por fin no mendigaba pensamientos ajenos, ni se deshacía en hipótesis de quién pensaba en mí. Los limoneros crecían en su tiempo sin exigencias. Mi horno olía a bizcochos que nadie me pedía, pero que yo disfrutaba. Comencé a enviar postales de cumpleaños a niños que desde sus balcones me saludaban con ojos llenos de mundo. Volví a escribir mi nombre completo en sobres y formularios, sin encogerme, sin pedir perdón por existir. Y en medio del zumbido amable de esta nueva vida, una vida sin gritos, sin exigencias, sin la cárcel del deber mal entendido, sentí algo que durante años había temido reconocer. No era alivio, no era revancha. Era la paz regresando lenta, intacta, como un animal herido que por fin encuentra tierra segura. Una calma que no se suplica, sino que se conquista. Nunca estuve rota. Solo estuve demasiado ocupada intentando no desaparecer. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sabía con certeza dónde estaba. Y más importante aún, sabía que este lugar era mío. Al fin estaba en casa.